Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda John. Con este video damos inicio al desarrollo de un proyecto de un blog personal que estaremos realizando en ASP.NET Core utilizando SQL Server con procedimientos almacenados, ADO.NET y muchas más características que ya fueron explicadas en videos anteriores. Hoy vamos a enfocarnos directamente en la creación y configuración del proyecto. Así que vamos a dirigirnos directamente a Visual Studio Code o el IDE que estés utilizando de tu preferencia. Puede ser Visual Studio o algún editor de texto que soporte .NET, como es en mi caso Visual Studio Code. Vamos a empezar creando el proyecto y configurándolo. En la siguiente sesión vamos a estar creando el modelado de la base de datos para luego ya empezar con la programación de este blog. Así que lo primero que voy a hacer es crear una nueva terminal para empezar con la creación del proyecto. Lo voy a ubicar en mi escritorio para crear ahí el proyecto. Muy bien, aquí en pantalla tengo los tipos de proyectos que podemos trabajar con .NET. En este caso estaremos creando nuestra aplicación en este formato que estoy seleccionando en pantalla. Una aplicación ASP.NET Core Web App Model View Controller con todas las características que vamos a estar configurando. Así que en mi escritorio voy a crear una aplicación MVC. En este caso mi proyecto lo llamaré AnisTech. Así que ya se ha creado el proyecto. Vamos a cerrar este terminal y procederemos a abrir el proyecto en Visual Studio. Muy bien, ya tenemos abierto el proyecto en Visual Studio Code, así que vamos a pasar a configurar el proyecto para tenerlo listo previo a configurar el modelado de la base de datos y previo a empezar a trabajar. Así que vamos a empezar con las características que estaremos utilizando. Lo primero que vamos a hacer es configurar nuestra cadena de conexión que vamos a estar utilizando durante todo el proyecto. Así que en el archivo appsettings.json ponemos un coma allí y escribimos nuestro connection string. En este caso, a mi cadena de conexión yo la voy a llamar conexión. Y voy a configurar mi cadena de conexión, que es la que vamos a estar utilizando. En mi caso, acorde a mi servidor. Así que en este caso, mi servidor es mi localhost. Mi database, aquí vamos a colocar el nombre de la base de datos que vamos a estar utilizando más adelante. En mi caso, lo voy a dejar vacío por este momento. El user ID que vamos a estar utilizando, también lo voy a dejar en blanco. Y obviamente nuestra contraseña. Muy bien. Esta cadena de conexión es simplemente para tenerla lista y poder configurar nuestro contexto de la base de datos para el proyecto. Ya en el siguiente video que configuremos el modelado de la base de datos, más adelante procederemos a llenar estos datos para conectarnos correctamente con el servidor. Pero ya tenemos nuestra cadena de conexión que hemos llamado conexión en este caso y lo vamos a utilizar para la configuración del proyecto. Así que nos vamos a dirigir al archivo program.cs y vamos a empezar aquí a configurar lo necesario para el resto de todo el proyecto. Así que previo a hacer al builder.build que tenemos por acá, que se crea esta variable app, previo a ello vamos a hacer algunas configuraciones. Aquí tenemos ya la configuración de las vistas, así que solo vamos a configurar primero un singleton para la conexión a la base de datos. Así que vamos a crear aquí un builder.services.add singleton. Abrimos paréntesis y vamos a crear una instancia de nuestro contexto que vamos a crear en un momento. Así que aquí vamos a crear una instancia de la clase que vamos a crear en un minuto. Dentro de los paréntesis hacemos un builder.configuration.getConnectionString y entre paréntesis y comillas dobles el nombre de nuestra cadena de conexión, que en mi caso se llama conexión. Ahí tenemos ya configurado
nuestro singleton. Ahora vamos a configurar un servicio para la autenticación. Todo esto lo voy a explicar más a detalle cuando ya lo tengamos conformado. Aquí vamos a agregar un builder.services.add authentication. Abrimos paréntesis y escribimos cookie authentication default authentication scheme. Fuera de los paréntesis, add cookie. Abrimos nuevamente los paréntesis y vamos a crear una expresión lambda. En este caso yo le voy a poner option igual mayor que, y abajo escribimos entre llaves lo siguiente. Hacemos referencia a nuestro option y definimos un login path para que en el caso de que no haya una autenticación en nuestra aplicación, el usuario se tenga que autenticar, en el caso de que sea requerido para el proceso que está realizando. En este caso a un controlador que luego llamaré cuenta y a una vista que llamaré login, que va a corresponder para nuestra autenticación, y aquí fuera de este último paréntesis un punto y coma. Obviamente vamos a necesitar agregar estas referencias. Vamos a agregar el namespace para utilizar el cookie authentication defaults, que sería el de microsoft.aspnetcore.authentication.cookies. Agregamos esa referencia y aquí en authentication scheme me falta una letra H. Ahí tenemos authentication scheme. Listo, tenemos ya esas dos configuraciones que necesitamos previo a hacer este build a nuestra aplicación. Ahora vamos a configurar algo más, siempre para la seguridad de nuestra aplicación. Aquí justo debajo del routing, donde tenemos el authorization, vamos a poner un app.useAuthentication. Listo, con esto ya hemos configurado la autenticación. Solo vamos a agregar una restricción más. Justo aquí debajo del authorization vamos a agregar un app.useStatusCodePages with redirects y definimos una ubicación a la cual se va a redirigir al usuario en el caso de que no tenga acceso a un controlador. En este caso vamos a ir a la raíz de nuestro controlador home y a la vista index y listo. Así que ahora vamos a ver más a detalle esas configuraciones que hemos hecho. Primero hemos agregado aquí un singleton. Este servicio singleton es para la clase contexto que vamos a crear en un momento. Esta clase se usa para interactuar con la base de datos en la que se almacenan los datos del blog que estamos programando. Al agregarla como un servicio singleton, estamos asegurando que solo haya una instancia de la clase contexto que se comparte en toda la aplicación. O sea que aquí estamos creando únicamente una referencia o una instancia a nuestro contexto que se va a utilizar durante todo el proyecto, y de esta forma vamos a tener nuestra aplicación un poco optimizada. Luego estamos configurando una autenticación, que es este servicio que tenemos acá. Se configura la autenticación usando cookies. Se especifica el esquema de autenticación, por eso hemos utilizado el Authentication Scheme. Este esquema de autenticación lo hemos especificado como un Cookie Authentication Default, que tenemos acá, y se establece la ruta de inicio de sesión en el controlador cuenta y la vista login. Esto permitirá que los usuarios inicien sesión en el sitio web usando cookies de autenticación. Entonces tenemos un método de logueo o de autenticación a través de cookies. Así que bueno, esos son dos pasos que hemos configurado ya. Y bueno, en complemento a ese login que hemos configurado previamente, tenemos acá que se utilice la autenticación de .NET Core. Luego, por último, hemos configurado esto que tenemos acá, esta redirección. Estamos utilizando un middleware, en este caso, el de Use Status Code Pages with Redirects. Lo estamos utilizando para redirigir a los usuarios a la página de inicio en el caso de que intenten acceder a un controlador no autorizado. En este caso, supongamos que tenemos controladores en los cuales se define
que solo van a tener acceso ciertos usuarios que pertenezcan a algún rol. Pues si algún usuario no autorizado accede o intenta acceder a ese controlador, automáticamente esto lo va a enviar al index del controlador home. O sea, lo vamos a enviar directamente a la página de inicio. De esta forma no va a tener acceso a ningún controlador o a ninguna vista en la cual no esté autorizado. Con esto estamos básicamente configurando seguridad. Y estos serían los cambios que hemos realizado acá. Ahora vamos a pasar a crear ese contexto para quitarnos esa advertencia que tenemos aquí. Para ello vamos a crear dentro de nuestro explorador una carpeta que voy a llamar data, o la podemos llamar contexto como nosotros querramos. Yo la llamaré data y aquí vamos a configurar nuestro contexto. Así que en la carpeta data vamos a crear una clase nueva y esa clase se va a llamar contexto, porque así lo hemos llamado acá. Así lo hemos llamado en esta instancia. Entonces, contexto. Creamos esa clase contexto, ya la tenemos acá y aquí vamos a configurar lo siguiente. Vamos a crear primero una propiedad. Esta propiedad va a ser de tipo string. Yo la voy a llamar conexión. Esta propiedad la vamos a utilizar durante toda la aplicación y solo necesito que tenga el parámetro get. Una vez configurado ese parámetro conexión, vamos a crear un constructor para esta clase de contexto. Entonces creamos un constructor. Este constructor va a necesitar de un parámetro de tipo string que se va a llamar valor en mi caso. Aquí simplemente en el constructor voy a hacer una igualdad entre mi parámetro conexión y el parámetro valor que tenemos. Esto así de simple. Muchos de los procesos que vamos a estar viendo o realizando durante todo este proyecto, para algunos va a ser conocido porque son métodos que yo utilizo en el resto de videos. Entonces van a ser conocidos para algunos. Ahora sí vamos a ver un poco más detalle acá. Aquí simplemente he eliminado los namespaces que estaban ahí de extra y que no necesitamos. En primer lugar, el singleton que hemos agregado en el program.cs se utiliza para inyectar la cadena de conexión. Entonces vamos a ir aquí en el program.cs. Este singleton se utiliza para inyectar la cadena de conexión a la base de datos en el contexto de la aplicación. La clase contexto que tenemos acá toma una cadena de conexión en su constructor. Esto que tenemos acá, aquí estamos tomando una cadena de conexión. Obviamente lo hemos definido con un tipo de dato string, pero es una cadena de conexión. Entonces toma una cadena de conexión y la almacena en una propiedad llamada conexión que tenemos acá. Luego, esta cadena de conexión se utiliza más tarde para conectar a la base de datos cuando sea necesario. Entonces, por eso hemos creado este contexto, para que el constructor tome la cadena de conexión que viene desde el singleton, desde este servicio singleton que tenemos acá. Esa cadena de conexión se asigna a nuestra propiedad pública que hemos llamado conexión y a través de su método get pues vamos a poder obtener esa cadena de conexión en el resto de nuestra aplicación, o sea en todo el proyecto. Y eso es lo que hemos configurado. En cuanto al archivo app-settings.json que tenemos por acá, nosotros lo estamos utilizando para almacenar configuraciones de toda la aplicación, como lo es la cadena de conexión, el connection string. Esta cadena de conexión pues es la que hace la conexión en la base de datos, obviamente. En la sección connection string que tenemos acá se define la cadena de conexión que hemos llamado conexión. Aquí especificamos el servidor de la base de datos, el usuario, el nombre de usuario y la contraseña necesarios para autenticarse en el servidor de la base de datos. Luego en el archivo program.cs se usa la configuración para leer la cadena de conexión desde el archivo app-settings.json. Entonces en el program leemos esos datos a través del método getConnectionString que tenemos aquí. A través de este método nosotros leemos nuestra cadena de conexión del archivo app-settings.json. La cadena de conexión se pasa al constructor de la clase contexto. Acá lo recibimos en valor. Y eso se ha pasado a través del singleton, que se registra en el contenedor de servicios de la aplicación. De esta manera, cuando se necesita una instancia de la clase contexto, el contenedor de servicios de la aplicación proporciona la instancia única que se creó aquí en el program.cs. Entonces, de esa forma es como está trabajando.
de cierta manera. Así es como está trabajando esta configuración que hemos hecho. Aquí lo único que nos falta es agregar la referencia para esta instancia del contexto. Entonces vamos a agregar esta referencia, aquí una corrección rápida. Agregamos el using, el namespace, using anistech.data. Anistech.data. Ahí tenemos y listo. Ya se nos ha ido el error, ya tenemos configurado el proyecto para lo que vamos a necesitar. Solo nos falta agregar ciertos servicios que vamos a estar utilizando o ciertas referencias, ciertos paquetes en este caso. Los paquetes nosotros los podemos agregar en este archivo directamente. En este caso el archivo de extensión .csproj. Aquí los podemos agregar directamente, manualmente a través de código, o podemos agregarlos utilizando la terminal para instalar esos paquetes extra que vamos a utilizar, o en el caso que estés utilizando Visual Studio 2019, 2022, etc., puedes utilizar el administrador de paquetes de NuGet para agregar esos paquetes. En este caso yo voy a utilizar la terminal para que veas el nombre de los paquetes que vamos a agregar y los puedas agregar tú manualmente en el IDE, en el editor de código que estés utilizando. En este caso, en Visual Studio Code sería con un .NET Add Package y el nombre del paquete. ¿Cuál va a ser el primer paquete que vamos a agregar? Pues va a ser el de system.data.sql client. Este va a ser el paquete que vamos a estar agregando. Vamos a presionar Enter para que se agregue y este va a ser el primer paquete que vamos a estar utilizando. Se agrega una referencia a este paquete que nos proporciona una biblioteca de cliente ado.net para conectarnos y trabajar con base de datos de Microsoft SQL. Esta biblioteca se utiliza en el archivo program.cs para establecer la conexión a la base de datos. Entonces es muy importante utilizar este paquete y evidentemente pues lo vamos a utilizar en el resto de la aplicación para todas las consultas que vamos a estar realizando con el servidor, porque hay que recordar que todo el proyecto va a estar hecho con ado.net. Entonces todo lo vamos a estar haciendo manualmente para poder entender cómo va funcionando esto. Y aquí ya tenemos el paquete, Package Reference, y ahí tenemos incluido el paquete con su última versión 4.8.5. Vamos a agregar el siguiente paquete. Aquí yo voy a utilizar el mismo código, .NET Add Package. Simplemente voy a cambiar el nombre del paquete. Vamos a agregar un paquete que nos va a servir para paginación. Este se llama x.pagetlist.mbc.core. Presionamos Enter y vamos a agregar ese paquete. El paquete x.pagetlist.mbc.core, este paquete proporciona una extensión a la biblioteca x.pagetlist que nos permite la paginación de los resultados de una consulta en una vista MVC. O sea que si nosotros queremos paginar resultados de una consulta que hagamos al servidor, por ejemplo queremos hacer una consulta para obtener todos los registros de una tabla en el servidor, como pueden ser los usuarios, las publicaciones, pues todos esos registros que nosotros obtengamos los podemos paginar. Podemos crear esa paginación que nosotros tenemos en la vista para poder navegar. Página 1, siguiente, anterior, página 10. Poder navegar y que todos los datos pues estén más estructurados visualmente y que no todos se carguen en una sola vista. O todo directamente allí y estar haciendo scroll down en toda la página. Entonces para eso nos va a servir ese paquete. Podemos ver aquí ya lo tenemos, Package Reference y el include correspondiente. En este caso estamos incluyendo la versión 8.4.7. Muy bien, entonces vamos a agregar un último paquete. Creo que ese sería el último que vamos a estar agregando. Y bueno, para esto voy a limpiar la terminal para no confundirnos. Ahí tenemos y vamos a agregar el siguiente paquete. El siguiente paquete va a ser para encriptación de datos que vamos a estar utilizando en nuestro proyecto. Este paquete se llama bcrypt.net-next. El paquete bcrypt.net-next proporciona una implementación de la función de hash de contraseña bcrypt que vamos a utilizar y se utiliza comúnmente para almacenar contraseñas de manera segura en una base de datos. Y evidentemente pues para eso lo vamos a utilizar nosotros.
para almacenar contraseñas de forma segura o encriptadas en nuestra base de datos de SQL Server. De esta forma, pues todas las contraseñas van a estar encriptadas y no van a poder ser legibles a simple vista, sino que se van a necesitar desencriptar. Entonces, ese paquete lo vamos a estar utilizando y ya tendríamos lo inicial con respecto a la configuración de nuestro proyecto. Creo que ya tenemos lo suficiente. Hemos configurado inicialmente la cadena de conexión, el archivo program.cs para hacer el uso de nuestra clase contexto, para hacer uso de paginación, para hacer uso de autenticación y obviamente restringir a usuarios no autorizados el acceso a algunas pistas o controladores. Entonces, esta sería la configuración del proyecto. Hemos hecho la creación y configuración del proyecto. En el siguiente video vamos a estar trabajando en el modelado de la base de datos para luego poder empezar a programar este blog. Espero que este video te haya gustado. No olvides suscribirte a este canal si quieres seguir viendo los videos que vamos a estar lanzando para este proyecto. Así que hasta el próximo video.